la cuestión es la siguiente. En primer lugar, yo creo que hay que partir de una noción de subalternidad, y aquí, digamos, centro la Constitución dentro del concepto de subalternidad, que es la que convoca un poco esa mesa, y sé que preocupa también a Santiago y a la gente que, digamos, que convoca a muchos de esos que nos convocó a presentar el día de hoy. Y en donde yo creo que hay que apegarnos más a la definición de subalterno que utiliza Gramsci respecto a la definición de subalterno que utilizan los estudios postcoloniales y la Escuela de Estudios Subalternos hindú, en donde el deslizamiento semántico del concepto no es irrelevante, no es secundario, porque ahí el pasaje es de un concepto en donde Gramsci plantea que la condición subalterna es un cuadro medio vacío y medio lleno, o sea, medio lleno de una subjetividad resistencial que empieza a aflorar, pero medio vacío en términos de autonomía. Justamente el subalterno no es autónomo, y la tendencia a la autonomía es la construcción subjetiva a la cual hay que apostarla en términos de construcción de movimientos sociales. Entonces, la lectura que dan los estudios postcoloniales, la Escuela de Estudios Subalternos, es como cierta exaltación de la condición subalterna como una condición que ya contiene elementos de autonomía y que por lo tanto se basta a sí misma, y por lo tanto también expande al infinito la condición resistencial. Entonces, también se entiende en qué contexto surge en una óptica, digamos, en donde no se piensa que se pueda rebasar cierto orden de dominación. No por casualmente prospera en los años 80, cuando hay reflujos y, digamos, una lógica defensiva propia de los movimientos transformadores, revolucionarios, etc. O sea, se entiende el surgimiento. Al mismo tiempo, no nos basta para analizar los fenómenos de emergencia, de construcción subjetiva de los años 90 en América Latina, digo, salvo el caso brasileño, que efectivamente está desfasado. En los años 90 son años de reflujo, los años 80 de emergencia, pero bueno, más allá de los desfases y de las asincronías latinoamericanas, diríamos que no nos alcanza un poco en términos epocal para ver ese ascenso. Entonces, yo diría, en primer lugar, o sea, pensemos lo subalterno también en su pendiente, digamos, de aceptación relativa de la dominación, y la relación de subalternidad es una relación de subordinación que implica, entonces, la reconstitución de la subalternidad es una reconstitución de la relación mando-obediencia. En ese sentido, yo creo que las revoluciones pasivas son fundamentalmente procesos de resubalternización. Sé que la palabra es horrenda, pero es una forma de decir algo que es la reconstitución de la condición subalterna frente a una anterior emergencia de antagonismo y de autonomía. Entonces, eso es muy importante, porque entonces hay que pensar las revoluciones pasivas fundamentalmente a partir de esa hipótesis, de esa necesidad constitutiva de los procesos. O sea, la revolución pasiva se tiene que constituir, y aquí comparto perfectamente la hipótesis que acaba de formular Mario. O sea, la condición para la implementación de cierto formato de los gobiernos progresistas es la pasivización de los actores que antes habían manifestado vía antagonista, que es un concepto que planteé hace unos minutos en otra mesa aquí al lado. O sea, una construcción relativamente autónoma, no plenamente autónoma. Aquí hay que tener mucho cuidado también con la noción de autonomía, porque si se asume como absoluta nunca termina de ser, de existir, y por lo tanto, mientras que condiciones de autonomía relativa o tendencia a la autonomización, ahí hay que ir colocando matices sin las cuales entramos en un autonomismo que no solo es una postura política, sino también es una postura teórica, que así como el subalternismo se convierte en un esencialismo que no nos permite ver los matices que conforman la construcción de subjetividades. Entonces, digamos, colocada esa noción de subalterno, ahí es donde yo creo, y aquí entro en una cosa un poco más fina, no la voy a desplegar plenamente, pero de los estudios gramscianos, yo lo que sostengo es una hipótesis que no ha sido sostenida así en los estudios gramscianos, en la gramsciología, en los estudios, que es que la noción de revolución pasiva en Gramsci se tiene que pensar dándole más peso del que se le ha dado a la noción de pasividad. Los gramsciológicos, o sea, estudios del pensamiento gramsciano, han enfatizado la caracterización del sustantivo revolución. O sea, que tanto era revolución, restauración, o sea, que tanto el proceso era realmente transformador, porque el propio Gramsci se queda un poco entrampado en esa caracterización en sus notas. Mientras que la noción de lo pasivo no termina, digamos, constituyendo, no le termina dando el desarrollo que merecería dar. Y los estudios gramscianos no la han tomado como una clave definitoria. Lo pasivo en Gramsci, o así como ha sido leído y así como es explícitamente colocado, tiene que ver con el hecho de que los movimientos
o la movilización o la activación es previa a la respuesta de la revolución pasiva. Entonces los movimientos son esporádicos e inorgánicos, no alcanzan para ser hegemónicos. Al no ser hegemónicos se genera un impas al estilo bonapartista, cierto empate catastrófico. De ese empate catastrófico surge una hipótesis, digamos, ambigua, transicional, que es la revolución pasiva, en donde la idea de lo pasivo simplemente enunciada en los cuadernos es la idea de que no esos actores emergentes no acaban siendo protagonistas de ese proceso. Entonces la ausencia de protagonismo es la noción de lo pasivo, pero no se dice por qué se origina en una pasividad relativa. O sea, en esa, digamos, por un lado, el empuje desde abajo genera la necesidad de construir una revolución pasiva, es decir, un proceso de superar el empate catastrófico, y hay una pasividad relativa que no permite el protagonismo del movimiento popular, sino que la pasividad se vuelve una condición de subsistencia del proceso de revolución pasiva, se vuelve una condición constitutiva del proyecto de revolución pasiva, que es muy importante, porque el proceso puede no presentarse en forma pura, pero el proyecto de revolución pasiva sí tiene ciertas características que podemos abstraer y reconocer, digamos, en clave más teórica. Entonces, proyectos de revolución pasiva se transforman en procesos de revolución pasiva que terminan, digamos, resultando más o menos con variaciones, con imperfecciones, con desfases. Entonces, en el proceso de revolución pasiva, la dimensión de pasividad es una dimensión no solo de génesis, constitutiva de la formulación y de la implementación, sino de su propia continuidad y consistencia en el tiempo. Ergo, la pasivización es un proceso permanente y necesario para sostener ese... entonces se implementan todos esos, digamos, dispositivos a los cuales hacía alusión varios sin desarrollarlos. Transformismo, que un poco es un correlato gramsciano de la dimensión de institucionalización a la que hacía referencia Marcelo. Cesarismo, que es también otra forma de pasivización, porque es una delegación a la figura carismática que, digamos, vacía y los procesos de movilización. Un cesarismo que puede ser más progresivo, más regresivo, efectivamente, según la orientación de los procesos. Conecto lo de subalterno con pasivo. Desde mi perspectiva, aquí lamento digamos, el detalle respecto al estudio de Gramsci. Yo creo que justo lo que no permitió apreciar plenamente el alcance teórico del adjetivo pasivo en la conformación de revolución pasiva es que Gramsci hablaba de pasividad ahí y no en otros lugares de los cuadernos, nunca definiera pasividad. Ahí sí tenemos una apreciación distinta del alcance de las revoluciones pasivas. Es decir, las revoluciones pasivas son revoluciones subalternizantes en la medida en que reconstituyen la condición de subalternidad que ha sido relativamente violentada o relativamente, digamos, desajustada por la emergencia de movimientos sociales y movimientos populares que desacomodan los equilibrios y la correlación de fuerza. Hay que reconstituir una correlación de fuerza favorable a un orden dominante, y en ese sentido la noción de pasivo, dicha así, queda como un poco... digamos, no permite apreciar la profundidad del alcance de lo que el adjetivo pasivo permite observar y permite analizar en clave de las experiencias políticas, de los procesos políticos, en ese caso en particular, yo diría, a la sombra de los gobiernos progresistas. Además, no solo son operadas de arriba hacia abajo, yo entiendo que hay dinámicas propias del movimiento social que también se acomoda, o sea, con eso no hay que ser digamos, unilaterales en pensar que eso se opera solo, digamos, desde la necesidad y la voluntad desmovilizadora, desde la pasivizadora de los gobiernos, aunque esa la hay y se expresa claramente con mayores o menores intensidades. Pero también la noción de transformismo ahí nos viene a ayudar, porque la noción de transformismo de Gramsci no tiene forzosamente ese alcance de ser pensada en clave de cooptación desde arriba. El transformismo es un proceso que se opera también desde abajo hacia arriba. Al mismo tiempo, otro dispositivo y correlato justamente es el de cesarismo. Entonces, la revolución pasiva es un concepto de orden general que da cuenta de proyecto, proceso de alcance general. Transformismo y cesarismo son de segundo orden, pero al mismo tiempo son dispositivos de la revolución pasiva, propiamente impulsadas por actores, sectores de los mismos procesos. Hay tendencias a la progresividad y tendencias a la regresividad que, digamos, coexisten en el universo de las revoluciones pasivas y que de alguna manera se resuelven en distintos momentos en función de la preeminencia de uno y otro. Termino con otra cuestión. La gran pregunta hoy en día, creo, es cómo terminan las revoluciones pasivas.
Ahí yo no sé cómo termina. Si la pregunta les dio la ilusión que les iba a dar una respuesta, decepcionarlos. Pero yo me temo una larga transición hacia el conservadurismo interno a la propia revolución pasiva, esa tendencia a lo regresivo que tiende a habitar procesos de revolución pasiva que dieron de sí, que terminaron su ciclo progresivo y que entran en un ciclo propiamente regresivo. Entonces digo, no digo que esa es una hipótesis que se pueda comprobar, pero no está lejos, por cierto, de lo que planteaba Mario.